Proseguimos con las comprobaciones del apartado F, con aquellas que vamos a desarrollar en esta grabación de apoyo al temario, y en este caso vamos a hacer algunos comentarios sobre la justificación de valores de emisión en áreas exteriores, del apartado F3. Recordamos que teníamos dos tipos de fuentes interiores que están protegidas por el aislamiento de nuestra envolvente y otras fuentes que están ubicadas en contacto directo con el exterior y por tanto son fuentes exteriores. De esta segunda fuente, lo que nos separa del exterior es una rejilla sin ninguna condición acústica, una rejilla meramente embellecedora y antivandálica, y por tanto esa fuente, como se ha visto en la memoria y como se ha visto a lo largo del curso, se consigue una fuente ubicada en el exterior con un patrón de directividad que emitirá. Parece sensato comprobar primero cuál es el nivel de presión sonora que se recogería en el exterior, que se percibiría en el exterior por la acción directa de estas fuentes exteriores. Si viéramos que estamos muy cerca del nivel límite marcado para la área de sensibilidad acústica residencial que nos ocupa, podríamos entonces componer logarítmicamente, sumar logarítmicamente la acción de estas fuentes exteriores con la acción de las fuentes interiores, en las que sin embargo por supuesto tenemos que valorar la interposición de un aislamiento. Esto es el proceso que se ha hecho en el tema 9. Se ha evaluado con una formulación de atenuación en campo libre la acción de esas fuentes exteriores. Primero compusimos las fuentes F1 y F2, la asociamos a una única fuente y, dado su ubicación, pues la hacemos emitir en campo libre y estimamos qué atenuación llega, qué nivel de presión sonora se registraría en el ambiente exterior. El punto de comprobación ya se ha hablado muchas veces, está a 1,5 metros hacia afuera, hacia el exterior del límite de parcela. En este caso nos avala la existencia de un patio intermedio y evaluando eso obtenemos un valor, reflejando en vuestro tema 9, suficientemente lejano del valor límite de áreas exteriores como para tener que pensar que la fuente interna menos su valor de aislamiento y trasladado a esta distancia suponga un aumento significativo de tal manera que nos podamos acercar a ese valor límite. Con esto significa que se puede hacer esa comprobación de suma de las dos fuentes, pero entendemos que la valoración exclusiva de la acción directa de la fuente que está ubicada en el exterior nos deja muy tranquilos con que debido a ambas fuentes tampoco se va a sobrepasar el valor límite, y con eso damos por concluida esta comprobación como se ve en vuestro tema 9. Bien, en el anterior apartado F ya hemos desarrollado algunas de las comprobaciones que tienen en su conjunto en el tema 9, y ahora en el tema G lo que nos pide el reglamento es abordar las vibraciones. Específicamente, el reglamento dice que en los casos de control de vibraciones se actuará de forma análoga a la descrita anteriormente, definiendo con detalle las condiciones de operatividad del sistema de control. Lo que se trata en este tipo de estudios acústicos, y cuando nos encontremos con actividades que no tienen vibraciones significativas, es identificar cómo estamos actuando con esta serie de equipos y de maquinaria de tecnología menor que no produce fuertes vibraciones, pero que necesariamente van a estar apoyadas en todo lo que la tecnología hoy en día nos ofrece para evitar cualquier transmisión, por mínima que sea, de vibración. Pues aparte de que en la memoria se cuenta cómo realmente se ha ejecutado una mini subestructura para evitar el anclaje a forjados de vivienda y además para evitar interrumpir ese forjado acústico, asimismo es adecuado elegir los apoyos correctos para la maquinaria. Hay que identificar esos apoyos. Hoy en día las fichas técnicas están muy avanzadas y para estos equipos menores pues
describen pues el rango de actuación, los kilos que pueden soportar y que hay que identificarlo eso en la memoria, en demostrar que se han elegido adecuadamente y añadir las fichas que correspondan. Llegamos al último punto, al punto o apartado H de esa memoria, y en él se nos pide, es un punto importante, se nos pide la programación de las medidas acústicas in situ, aquellas que se consideren necesarias realizar después de la conclusión de las instalaciones, con el objeto de verificar que los elementos y medidas correctoras proyectadas son efectivas y permiten, por tanto, cumplir los límites y exigencias establecidas en el presente reglamento. Bien, vimos que la instrucción técnica 3 se dedicaba tanto a actividades con calificación como ambiental como actividades sin calificación ambiental. Ello implica que depende de cada ayuntamiento y de sus costumbres al respecto, podemos decirlo así, el que al final todo este estudio acústico esté refrendado o no por una serie de mediciones in situ. En este sentido, el apartado H, que está claramente definido en el reglamento, sí que deja evidentemente libertad, es decir, o considera una decisión facultativa, que sea el técnico el que diseñe esa campaña de ensayos, esa campaña de comprobaciones y, por supuesto, el ayuntamiento en cuestión siempre puede tener pues la facultad de considerar suficientes o no, especialmente y particularmente cuando nos tratamos el caso de calificaciones ambientales. En todo caso, prescribir ensayos, bueno, pues tiene que ser el resultado de un análisis de las diferentes situaciones de colindancia, tanto en vertical como en horizontal, pudiendo agrupar, es adecuado agrupar situaciones de comprobación, y lo mismo ocurre pues con fachadas que se presenten al exterior, si es que se dispone de una fachada, o lo mismo puede ocurrir con las comprobaciones derivadas de la tabla 10 de suficiencia de aislamiento, como hemos llamado muchas veces, en la que también se podrá agrupar si la solución constructiva prescrita es la misma, pues se podrán agrupar en las diferentes soluciones constructivas que encontremos y reducir el número de tandas de ensayo. Como referencia podemos consultar, si se quiere, por ejemplo, una ordenanza como la de Sevilla. Ya se ha hecho hincapié ahí en el adjunto a AT 8.1, se hizo referencia en ese momento era un esbozo, un borrador de ordenanza, ahora ya es una ordenanza aprobada, en la que se habla, en la que se explica, en la que se especifica pues toda una serie de ensayos y lo que se considera mínimo a presentar. Pero es solo una referencia en el momento en que no estemos trabajando en ese ámbito local, en el momento en que estemos trabajando en otro ayuntamiento, pues no es una obligación, sino es una referencia, pero bien puede ser consultada pues para prescribir una adecuada campaña de ensayo. En este caso se han descrito los ensayos en la página 25 del tema 9, podéis consultarlo, ahí se describe qué ensayos se considerarían necesarios acompañar una vez la actividad, la instalación haya sido ejecutada. Y además, ya que este ejemplo, este tema 9 está basado en un caso totalmente real, pues creo que es interesante comentar como colofón del tema 9 y también como colofón del curso cuáles son los datos referentes a resultados in situ que se lograron. Y además también es interesante pues poder hablar de los costes asociados a estas mediciones in situ. Bien, si comparamos los valores de elementos que hemos estimado de forma teórica, que para ello ya le hemos dedicado un buen apartado a la memoria, y los resultados que se lograron in situ, pues tenemos que en el caso de medianeras, mediante cálculo de determinaciones operacionales, elegimos una solución que en laboratorio, en RSUSA, tenía un valor de 64 decibelios. Los valores obtenidos in situ fueron también asimismo de 64 decibelios, lo que está hablando es que se ha cuidado mucho la ejecución por flanco y que en todo caso el valor obtenido es mayor a 60 decibelios, valor mínimo exigido por la tabla 10, y por tanto se cumple.
Con respecto al forjado separador, ya vimos como la solución constructiva que elegimos, mediante RA, pues estimábamos que iba a tener un valor de 68 dBA. En la comprobación in situ, en este caso sí dio menor, dio un valor de 64 dBA, pero en todo caso era suficiente para cumplir la tabla 10, para separarnos como valor de aislamiento mínimo, era mayor que 60 decibelios y cumplía. Ahí podéis tener también podéis leer una nota sobre los indicadores que se utilizaron en el caso particular de estos ensayos y cuál puede ser su relación con los valores exigidos a tabla 10, pero en todo caso se llegó a puerto satisfactoriamente. En cuanto a los costes, pues evidentemente es un tema que va a variar fundamentalmente de las empresas, pues siempre como en todo este tipo de servicios, pues es adecuado pedir más de una oferta, pero por haceros un poco, por completar los contenidos del curso, pues la campaña de ensayos necesarios para validar esta actividad, en este caso esta campaña de ensayos vino claramente determinada por el ayuntamiento, es decir, fue una condición que el promotor tuvo que aportar para conseguir su licencia final, pues en el caso de comprobaciones de aislamiento, estas mismas que estamos viendo aquí como extracto, pues la primera comprobación, la primera edición está valorada en unos 400 euros y la siguiente en unos 300 euros. O sea, que estamos hablando que rondando los 700, 750 euros costó la comprobación a colindantes. Para el caso de comprobaciones eso se refiere a la suficiencia de aislamiento, a tabla 10, para comprobaciones de transmisión, pues están rondando en torno a los 300 algo euros y también unos para el primer ensayo, para la primera edición y unos 270 para la siguiente. Eso implica que efectivamente pues hay que discretizar esa campaña de ensayos de transmisión colindante. Para el caso de ensayo de nivel al exterior, de inmisión en áreas exteriores, pues estamos también hablando en torno a los 350 euros para el primer ensayo y unos 250 para el segundo. Son valores base, valores de obtenidos en una operación real, pero que por supuesto pueden ser acordados de otra forma, acordados con otras condiciones, y simplemente era aportar estos datos para que el curso tuviera también esta parte de contenidos pues también así mismo completada. Todo eso es lo referente a la parte de memoria, pero ya sabemos que un estudio acústico no está completo si no contiene planos y si no contiene un tercer apartado referido a las normas de referencia utilizadas en el mismo. En cuanto a los planos, bueno, pues en el tema 9 se os ha juntado pues toda la batería de planos que se consideran suficientes pues para acompañar el estudio acústico. Desde, por supuesto, las soluciones constructivas con identificación exhaustiva de los componentes utilizados, tanto en espesor de trasdosado, el espesor de cámaras de aire, elementos de sujeción empleados, tanto en forjados como en medianeras. Asimismo, pues para el tema de vibraciones, como hemos estado viendo antes, pues subestructuras ejecutadas que eviten el apoyo o el anclaje, la entrada especialmente de compresores entrando en carga directa sobre forjado, anclaje directo a forjados, y por tanto es más adecuado utilizar subestructuras que a la vez están desolidarizadas con elementos intercalados, elementos que ya han sido descritos en el apartado de vibraciones, y todo ello tanto para el apartado de soluciones constructivas como para el apartado de apoyo de suspensión de forjado, debe venir acompañado por los elementos específicos prescritos y utilizados. En este sentido, cualquier empresa consultora que se dedica a trasdosados os va a proporcionar todo y os debe proporcionar todos los detalles, las especificaciones técnicas de esos sistemas subrayando en la memoria cuáles han sido los empleados.
En cuanto al empleo de normas y cálculo de referencia, bueno, pues a lo largo de todo el curso pues se han identificado cuáles son las fuentes de esas normas y es adecuado que asimismo se termine el estudio acústico, pues es un contenido más, identificar esas normas utilizadas y esas normas empleadas, bueno, pues para adaptar las formulaciones empleadas. Fin tema 9, exigencia de contenido de la redacción de un estudio acústico, ejemplo detallado. Fin curso N3U. Gracias por vuestra participación.